Hola maestros, me da mucho gusto poderlos saludar, esta vez en esta cápsula informativa, en este video informativo sobre nuestra primera unidad que tiene que ver concatenada obviamente con la clase virtual que tendremos, clases virtuales que tendremos y también a lo largo de la materia. Y es por esto que tenemos que hablar en esta primera unidad o módulo 1, tenemos que hablar sobre sexualidad y discapacidad. Y sí, pues obviamente porque como les decía en la actividad, tenemos que quitarnos tabús, tenemos que saber hablar de la educación sexual y obviamente están estudiando una maestría en necesidades educativas especiales que son temas que se tienen que abordar. El ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte, vive en un cuerpo sexuado, en masculino o en femenino, y a través de este cuerpo, pues es del que percibe, experimenta, siente, se relaciona consigo mismo, con nosotros y otras, con el mundo que lo rodea, construyendo en esta relación vivencial progresivamente su identidad como individuo, nuestra identidad como individuo. La sexualidad, maestros, es parte esencial y constitutiva de todo ser humano. No se reduce o no la podemos reducir al impulso o al deseo sexual de cada individuo, sino que abarca al sujeto en sus aspectos biológicos, psicológicos, sexuales, emocionales y se define en un marco, en el marco de un conjunto de normas, creencias y prácticas sociales que influyen poderosamente en las concepciones, en las actitudes y en las conductas que manifiesta cada persona y en su relación con los demás. La manera en que los individuos, colectivos o sociedades vivan y expresen su sexualidad y la diferencia sexual en cada etapa de su vida, los sentidos y significados que les otorguemos, va a variar dependiendo de factores culturales, históricos, contextuales como propios de cada persona. Por ejemplo, la experiencia de vivir en un cuerpo femenino no es igual en la época actual que en la época de nuestras bisabuelas. No es lo mismo a los 6, 15 o los 50 años. Sí, nos queda claro. Porque sí, todos son semejantes en cuanto a mujeres, pero no obstante la forma de vivir su ser femenino, las situaciones, contextos a los que pueden o no pueden acceder debido a las diferencias sexuales y los comportamientos que se derivan de ello, pues pueden ser muy diversos. ¿Cómo experimente cada persona su propia sexualidad dependerá en gran parte de lo que ha aprendido y vivenciado en su niñez? La madre, el padre, obviamente son los primeros educadores de la sexualidad de su hijo o hija o sus hijos o hijas y con ellos pues se desarrollan los vínculos afectivos primarios. Son modelos que desde el nacimiento proveen de mensajes respecto al afecto, al contacto, a las relaciones con los demás, a la manera de comportarse de acuerdo a si se es hombre o si se es mujer. Posteriormente, este aprendizaje se ve influido también por las experiencias con el grupos de pares, por los medios de comunicación, la religión, la escuela. Y como todos los individuos, las personas con discapacidad poseen un cuerpo sexuado que experimenta sensaciones, emociones, deseos, erotismos y placer que se relaciona con otros y que pues se va construyendo en el transcurso de su vida su identidad como hombre o mujer. Las personas con discapacidad también pueden amar y ser amadas y experimentar una vida sexual satisfactoria que tendrá su especificidad considerando, vaya, sus posibilidades y limitaciones. Pero la existencia de prejuicios y creencias generalizadas, aunque erróneas, de que son asexuadas, que no tienen interés en lo erótico, que no son atractivas por otras personas y por lo tanto deben de relacionarse entre ellas y no con otros sujetos normales, se los juro que yo digo eso y se me pone chiquito el corazón, han transformado su sexualidad en un ámbito plagado de tabúes y prohibiciones. Según el estándar social, el sexo normal debe de ser practicado por un hombre y una mujer jóvenes, heterosexuales y sin ninguna limitación física o psíquica. Sí, cómo no. Por supuesto, el sexo normal entonces lo vamos a entender como el que se practica un coito y concluye en el orgasmo. Este tipo de mitos y creencias erróneas, como el que les acabo de decir, claro que crean un menosprecio
a la sexualidad entendida de una manera diferente al estándar y convierte a las personas que podrían disfrutar de su sexualidad muy satisfactoria en seres asexuados. Preguntar por la sexualidad de los discapacitados y las discapacitadas es preguntar por la sexualidad de personas que han sido dañadas en su capacidad de realización y de intercambio sexual y que lo han sido no tanto por su déficit en sí, sino cuanto por la imagen que de ellos y ellas tiene la sociedad y por el estatuto tan terrible que todavía lo vivimos como es el apartheid, que significa excluidos, al que ordinariamente se le destina. La sexualidad, maestros, en las personas que presentan discapacidad tiene, dependiendo del tipo de grado y del déficit, su especificidad en las posibilidades y formas de vivirla. Sin embargo, debemos entender, o nos debe de quedar claro, que es similar a la de las personas sin discapacidad, porque la capacidad de sentir, vivir, expresar y compartir sensaciones corporales, afectos y ternura, poco tienen que ver en principio con la edad, con determinadas lesiones, enfermedades o minusvalías. Yo soy un fiel creyente como especialista en justicia para adolescentes, como docente y propiamente como ser humano, que el sexo forma parte de nuestra vida y no tiene sentido escindirlos de ella. La sociedad tiene entonces que aprender no solo a vivenciar y respetar el derecho a la sexualidad de las personas con capacidad, con discapacidad, sino también darles la posibilidad de educarse sexualmente para poder ejercerla y vivirla satisfactoriamente. Como ya les señalé, la sexualidad es algo inherente al ser humano y está presente en cada uno de nosotros desde que nacemos hasta el último suspiro de nuestra vida y no se pierde con la discapacidad. Nos estamos viendo, maestros.